Bueno, primero agradecer a los presentes para la asistencia a esta ponencia, a este pequeño taller. Eh, Vengo en representación de la empresa Maker, una empresa que busca el desarrollo de nuevas tecnologías, principalmente basados en lo que es el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, que hoy en día está, digamos, como en boca de todos. Eh, Sin embargo, también no es ajeno a la problemática actual que vivimos, que es principalmente causada por el virus SARS-CoV-2 y bueno, que nos ha traído bastantes problemas. En este taller me gustaría darle una visión un poco más aplicativa. Me imagino que aquí entre los presentes hay ingenieros, tal vez estudiantes, por ahí tal vez de la parte de salud. Y me imagino que todos quieren como encontrar esa forma de cómo plasmar todos sus conocimientos para poder mitigar los efectos de la pandemia. Y bueno, en este taller es puntualmente es a través de la tecnología, ¿no? Que es utilizando Node-RED. Entonces me gustaría darle ese enfoque para que también un poco concientizarlos también de la situación actual. Entonces, el nombre del taller es creación de un dashboard para el monitoreo de casos positivos de COVID-19 usando la plataforma NoRed, que es una plataforma eh, libre, que ahora vamos a explicar un poco más. Bueno, voy a hablar brevemente un poco de mí. Yo soy ingeniero electrónico. Me, Toda mi vida he estado en etapa universitaria. Me he dedicado en todo lo que es el tema de embebidos. También trabajo con tema de robótica. Pude hacer una pasantía en el Radioobservatorio Marca. De hecho, trabajé luego un año más en temas de backend y frontend relacionados a radares. También pude estudiar tema de robótica avanzada. Y bueno, trabajé cerca de 2 años en todo lo que es desarrollo de tecnológico, ¿no? Desde lo que es el Internet de las Cosas hasta lo que es la robótica. Sin embargo, todo esto cambió un poco mi perspectiva tecnológica cuando entré en la maestría. Tuve la suerte de poder ganar la beca con CITEC, que me becaba por 2 años para estudiar la maestría en informática biomédica. Para abrir brevemente lo que es la informática biomédica y cuál es la diferencia de la ingeniería biomédica, que algunas veces se confunde. La informática biomédica busca trasladar la tecnología que ya existe, puede ser muy compleja o muy simple, para que lo pueda usar el usuario final, en este caso los pacientes o tal vez las personas o los pacientes ambulatorios que también se le conoce. Los, eh, Uno de los cores que tiene este programa es que te brinda cómo poder desarrollar metodologías para poder evaluar ciertas métricas en el usuario final. Y esta parte es muy interesante porque ve el otro lado, ¿no? Generalmente tal vez como ingenieros siempre desarrollamos tecnologías, ¿no? Agarramos un microcontrolador, le conectamos un sensor y buscamos una aplicación y decimos que esto podría aplicar, pero al final queda ahí y queda, digamos, tal vez podría quedar en un paper o podría simplemente quedar en nuestro estante. Pero sin embargo existe la otra etapa, ¿no? Cómo poder hacer que el usuario final pueda utilizar esta tecnología que tú pensaste, que tú creíste que ellos podrían utilizar y podrían solucionar una etapa de su vida. Puntualmente esto es en la parte de salud. Entonces, justamente estas metodologías son las que era el core del programa, que te permitía poder evaluar, ¿no? Hacer evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas para poder hacer métricas en los pacientes finales, ¿no? Y aquí es justamente donde pude eh, in, incursionar en todo lo que es el tema de los dispositivos biomédicos. Cayetano tiene la Facultad de Ingeniería Biomédica y laboratorio de Ingeniería Biomédica que me permitieron poder un poco perfeccionar y poder aprender mucho más de lo que es el desarrollo de dispositivos biomédicos
Y yo digamos, por mi interés, aprendí todo lo que es los temas relacionados del Internet of Medical Things, que son más desarrollo de dispositivos biomédicos, pero orientados a un bajo consumo, orientados, digamos, a que pueda funcionar muchos años, ¿no? De hecho, puede desarrollar un glucómetro low cost y que te permitía comunicarte a la nube. Pero bueno, el taller no es del glucómetro. Lo que comento justamente esto es porque cuando estaba en Cayetano, y bueno, yo ingresé con mi pensamiento muy ingenieril, parte del programa era de que puedas, digamos, estar una estancia en los hospitales. Yo estuve en el Hospital Cayetano y bueno, como ingeniero un poco me cambió prácticamente la visión porque uno se sentía que podía crear tecnología y cuando veías en el hospital veías gente que realmente necesitaba la tecnología, gente que, digamos, algo muy sencillo le solucionaba. Por ejemplo, había mucha cola y tal vez con un aplicativo se podría facilitar, digamos, para que eviten, digamos, hacer las colas. El registro, por ejemplo, o la asignación de nuevos usuarios, por ejemplo, en plataformas de la, del mismo hospital. Entonces, ahí se veía que se necesitaba tecnología. Entonces, ahí justamente fue donde entró el punto de quiebre mío, en la cual empecé no tanto en buscar la mejor tecnología, sino empecé a pensar un poco más en la problemática real, ¿no? Encuentra primero el problema y la tecnología viene después. O sea, por ejemplo, si hay un problema tal vez con una mala atención, tal vez un pensamiento muy ingenieril es, yo puedo crear un aplicativo que mencione eso, ¿no? Y la verdad es que está bien, podrías hacerlo. Pero tal vez una alternativa podría ser simplemente contratar un supervisor y ver que ese proceso se cumpla. O tal vez otra alternativa podría ser de que simplemente se le paga un poco más tal vez a los encargados de ese proceso y listo. El objetivo, que era mejorar ese flujo, se solucionó. Y podría solucionarse si bien con tecnología o tal vez con otros medios. Entonces, ese es justamente un enfoque que ahora yo lo tengo bien presente. Sin embargo, no cambio, digamos, esa perspectiva igual de ingenieril porque ese es mi core. Ok, aquí es también donde empecé a ver cómo poder cambiar los dispositivos que se tenían los clásicos. Por ejemplo, un Raspberry Pi, un SP32, un Arduino Blé, pero cómo estos dispositivos los conviertes en un dispositivo biomédico general, ¿no? Que lo puede usar un paciente, ¿no? Hay ciertas métricas, ciertos estándares que hay que cumplir. Empecé haciendo un glucómetro, como mencionaba, low cost, que te permitía enviarlo a la nube, y empezó la pandemia. Empezó la pandemia del COVID-19 y todo el hospital se saturó. Prácticamente las veces que podía ir no podía tomar muchas muestras para mi estudio. Y recuerdo muy claramente cuando el doctor, mi asesor del estudio, en ese entonces, me recomendó de que no siga con el estudio al menos por buen tiempo, porque la sala de hospitalización donde yo estaba realizando mi estudio estaba saturada, estaba repleto de casos de COVID y la gente se estaba muriendo, me comentaba. Y se veía en los pasillos, se veía en toda la ciudad, en todo el hospital, y era muy, muy crudo la situación. Te hablo más o menos de abril, mayo del 2020. Y es así como unos compañeros de la maestría de Cayetano ganaron el concurso que se llama eh, Reto COVID-19. Era para poder buscar soluciones para mitigar los efectos de la pandemia. En esos entonces Lima y Loreto eran los picos. De hecho, se veía fotos muy impactantes en Loreto, donde la gente moría y no sabía qué se hacía con esos cuerpos, ¿no?
había un déficit de mortorios, había, digamos, también déficit de personal y todo era un caos. Entonces decidí hacer este proyecto, que era el desarrollo y la evaluación de un aplicativo móvil de vigilancia y seguimiento de COVID-19 en la ciudad de la Amazonía peruana. Básicamente ahora voy a comentar, primero voy a comentar un poco la situación que he estado mencionando. Bueno, esta pandemia en la actualmente que vivimos, los primeros reportes fueron en Wuhan, que es de la provincia de Hubei en China, eso más o menos a fin del 2019. El 11 de marzo fue declarado oficialmente como pandemia y puso en alerta a todos los países. Generalmente los países eh, están preparados tal vez por una recesión, pero nunca estaban preparados para una pandemia. De hecho, habían pasado cerca de 100 años de la pandemia, una pandemia de las más letales, pero habían pasado también experiencias la humanidad sobre otros tipos de virus, como el SARS-1. Bueno, el primer caso de COVID-19 fue el 6 de marzo en 2020 y obligó al Estado peruano, siguiendo los lineamientos de la OMS, a declarar un estado de emergencia. Es aquí donde el Estado lanza las alertas epidemiológicas. En esos entonces, al inicio el año pasado, fueron la alerta epidemiológica número 15 y después se actualizó la alerta epidemiológica número 16, que justamente esa alerta epidemiológica te daba ciertas métricas y ciertas guías para poder buscarlo o poder identificar casos sospechosos, que justamente era un problema en ese entonces, porque ¿cómo podrías identificar un caso sospechoso? Teniendo la consideración de que potencialmente te podrías contagiar, ¿no? Así que había ciertos criterios que poder trabajar. Eh, para abril 2020, todo el país estaba con reportes altísimos de COVID. Y bueno, había también algunos planes también para poder abordar en comunidades indígenas soluciones, ¿no? Que justamente eso es un problema grave, porque Perú, en la zona, digamos, selva, tenemos comunidades nativas que están un poquito alejadas digamos, de la sociedad tradicional nuestra, y eso también conlleva los sistemas de salud. Así que si esta población peruana se contagiara, sería prácticamente algo fatal, porque al haber escasez de personal de salud en zonas muy rurales, ya indígenas del, de la Amazonía, esto podría, digamos, empeorar y podría obviamente ser algo eh, fatal para el Estado peruano. Bueno, en Perú, puntualmente en Loreto, hoy en día ya sobrepasamos más de 290.000 casos confirmados de COVID. Tenemos una letalidad del 3.13%. Y bueno, los fallecidos, eh, tenemos una cifra muy alta. De hecho, Perú estuvo entre los países con mayor muerte por COVID en estos meses. Eh, de hecho, hoy día también Perú batió otro récord de fallecidos. Y también el fallecimiento también no era tanto de la parte de la población, sino también los médicos también fallecían por COVID-19. Y bueno, el proyecto buscó, digamos, dar soluciones a la zona de Loreto. Como mencionaba, Loreto era en ese entonces tenía los picos más altos de COVID y era prácticamente en la cual ya se estaba pensando en declarar como desastre en esa zona. Eh, Aquí, como mencionaba, era uno de los lugares que presentaba los mayores casos de COVID-19 y también habitaba la mayor parte de población nativa, que también por estar un poco alejadas a la sociedad, a la capital, eh, se veía un poco ralentizada, digamos, la llegada del COVID. Pero ante una eventual llegada, como mencionaba, iba a ser fatal.
Entonces, justamente nosotros eh, desarrollamos un proyecto en el cual buscábamos facilitar la búsqueda de casos positivos en la zona de Loreto, puntualmente en la zona de Nauta, que es un lugar periurbano, se podría decir, es como un asentamiento humano, eh, pero estas zonas periurbanas eran puertas hacia las comunidades nativas. Entonces, ¿cómo podríamos identificar estos casos positivos? Eh, Tal vez lo tradicional era de que los agentes comunitarios, que eran personas con mucha convicción por su comunidad, puedan suplir esta carencia de los médicos, ¿no? En estas zonas alejadas de la capital. Eso era lo tradicional, que un agente comunitario iba de casa en casa y hacía preguntas de cómo estabas para una enfermedad X, pero sin embargo ahora no se podría dar este caso. Si un agente comunitario iba a una vivienda, potencialmente se podría, digamos, contagiar, si es que no seguía unos lineamientos. Entonces, en este proyecto lo que se buscó es entrenar a agentes comunitarios, brindándole las facilidades tecnológicas y también darle equipo de protección personal para que puedan, digamos, hacer búsquedas, pero siendo un estricto protocolo de bioseguridad. Los agentes comunitarios iban de una manera segura a las casas, tomando una distancia y poder recolectar esta data. Tenían lo que es un termómetro infrarrojo, tenía un pulso oxímetro, tenía una tableta que le ayudaba a registrar todo tipo de datos y a partir de ahí podría, digamos, el aplicativo, que era justamente el complemento, el tecnológico que permitía, digamos, agilizar todo este proceso, permitía decidir si era un posible caso sospechoso o no era un posible caso sospechoso, que justamente eran las métricas que manejaba la alerta epidemiológica 16 para la búsqueda de casos sospechosos. También había otros criterios, pero por ejemplo para los que eran categorizados como factores de riesgo, que también eran muy importantes porque las personas que eran categorizadas como factores de riesgo potencialmente en el futuro podían, digamos, ser contagiados por el COVID-19 y que eso, digamos, derivaría de otro colapso en los hospitales de Loret, que justamente es lo que no se quería. Parte de las tecnologías desarrolladas en este proyecto fue una mochila, digamos, distribuida de una manera novedosa que te permitía, digamos, separarte el área de materiales biocontaminados de la parte de los materiales como la tablet, como los materiales desinfectantes, como los equipos de protección personal para recambio y tal vez para algunos documentos que se le puede entregar. Esta mochila fue desarrollado por el equipo del proyecto y justamente, como mencionaba, buscaba agilizar todos estos procesos, ¿no? En esos entonces, más o menos en julio del año pasado, los protocolos del MINSA para poder abordar una visita domiciliaria era de que todos los materiales lo cargaba en una bolsa y antes de ingresar al domicilio ponían la bolsa en el suelo, ponían todos sus materiales en el suelo, obviamente encima de la bolsa, y ahí se cambiaban. Lo que nos parecía para el proyecto poco higiénico porque podría, digamos, el polvo eh, recaer, polvo en esta zona, porque está a la intemperie, y es justamente basándonos en horas de pensar cómo podíamos crearlo, se desarrolló esta mochila. Si bien es cierto, parece una mochila simple, pero no, esta mochila fue, digamos, uno de los componentes principales de esta mochila era que se podría encoger. Se encogía tan chiquito que era fácil de transportar, aparte se podía desarmar también, tenía pegapegas por todos lados, eh, y aparte tenía como espacios laterales para poder poner todo lo que es alcohol y poder, digamos, desinfectar zonas, ¿no? Bueno, este aplicativo
se guió también en los formularios, ciertos formularios. Hay un formulario del MINSA que se llama cuestionario F00, en la cual a través de preguntas te da, digamos, alguna sugerencia de que esa persona que ingresó estos valores o esta información es un posible caso sospechoso. Esta información, basados en el formulario F00 del PINSA, fue incluida en la lógica de los algoritmos del aplicativo. La zona de Loreto, pues, este es Nauta, se dividió en 7 partes para poder hacer la búsqueda, digamos, de las personas, como mencionaba, manteniendo todo lo que es los protocolos de bioseguridad y recoger información, que era justamente lo principal. Recolectar información para poder generar métricas y poder cumplir ciertas evaluaciones que habíamos planteado. Eh, el lugar de operaciones fue el centro de salud de Nauta. Eh, Justo ahí está un diagrama en la cual se hacía un flujo acorde a los puntos estratégicos dentro del centro de salud, donde estaba la serie de desinfección, que era por ozono, y también estratégicamente cerca para las áreas de depósito de residuos bien contaminados, para evitar de que las personas pertenecientes al proyecto estén, digamos, deambulando la posta y puedan, digamos, cumplir su función cabalmente. Okay, el flujo de la información era esta. Las personas que se llaman agentes comunitarios que recolectaban la información a través del aplicativo, enviaba esta información a una nube. La nube se llama Comcare. Esta nube lo que nos permitía era, digamos, gestionar una base de datos que, digamos, te exportaba con ciertas métricas, ¿no? Y también con data, digamos, por tratar, para que tú al final se pueda, digamos, visualizar eso en un dashboard o en reportes que podría ser vitales para, digamos, el personal de salud. Entonces, puntualmente lo que se hizo es desarrollar una arquitectura que permitía comunicar por medio de los agentes comunitarios la real situación de las viviendas de Loreto, y finalmente esta información se lo brindó a los centros de salud de la zona y también a investigadores del proyecto. Bueno, como experiencia comentar de que se encontraron personas que sí tenían factores de riesgo y también signo de alarma, que justamente era otro criterio que no mencioné, que es cuando una persona, digamos, tiene COVID y se está que se muere. Entonces, esta información fue relevante porque cuando identificamos a estas personas, eh, los médicos del centro de salud Nauta enviaron una ambulancia para poder tratar a estas personas y llegaron justamente oportunamente para poder tratar a las personas. Entonces, este flujo, este proyecto sirvió, y principalmente tal vez eh, la parte frontend fue uno de los componentes visuales importantes para el proyecto. Bueno, este es el aplicativo que permitía la recolección de los datos, de los datos del agente comunitario que visitaba los domicilios y poder recolectar información, ¿no? Tú podías hacer registros de un caso sospechoso, podías tener, digamos, recolectar si esta persona tenía factores de riesgo y poder, digamos, tener opciones de poder llamar tanto a un supervisor, al equipo del proyecto, como también al personal de salud del- de la posta que estaba en la jurisdicción, ¿no? Este finalmente fue un dashboard en la cual pudimos, digamos, entregar ciertos valores, por ejemplo, el número de casos sospechosos, eh, personas que tenían factores de riesgo, personas que tenían signo de alarma, que justamente eran las personas que estaban muy graves. Todo esto brindándonos al centro de salud de Nauta para que pueda, digamos, tomar jurisdicción. Pues esto fue el gráfico, un dashboard. Este dashboard puntualmente nos tomó meses hacerlo y
fue en una tecnología, bueno, esto lo hicimos con Shiny en base a R y con Markdown, que nos tomó bastante tiempo limarlo, limarlo, limarlo. Y bueno, más allá de la tecnología usada, aquí quiero resaltar algo, que cuando uno desarrollamos un dashboard y puntualmente un dashboard en salud, tenemos que pensar de que la información que estamos colocando es muy relevante y más ahora en temas de pandemia, que podría servir, digamos, para que una persona tomadora de decisiones del sector salud pueda incluso salvar vidas, ¿no? Entonces, justamente eso quiero que quede bastante en claro y por eso el comentarles de esta experiencia que tuve en Loreto. Bueno, esto es un poco del, del proceso que tuve allá en la selva, justamente en los meses de pico de la pandemia. Y más allá de la tecnología, hay un equipo humano detrás que, digamos, que está que la suda, ¿no? Día a día, ¿no? Parte de ellos son el personal de salud, que está, que urge nuevas soluciones, nuevas tecnologías para poder ayudarlos a mitigar los efectos del COVID, ¿no? Sabemos que esta pandemia eh, no podemos, digamos, salir de esto solamente separados, ¿no? Como tecnólogos, como ingenieros, debemos de crear justamente estas nuevas iniciaciones para poder, digamos, también sumar nuestro granito de arena, ¿no? A estos proyectos. Y ahora, ¿cómo lo podemos hacer todo esto en Node-RED? Regresando ahora al core de la presentación. Bueno, Node-RED es una herramienta es, que te permite hacer programación gráfica. Se parece mucho a lo que es LabVIEW. También por ahí podría tal vez asemejarse a lo que es App Inventor, por ahí que es también un entorno para programación de Android. Que la ventaja de Node-RED es que nos permite, mediante código visual, que son bloques, hacer uniones y a partir de ahí generar algo, crear una lógica. La característica fundamental de Node-RED para hacer, digamos, con bloques es que es sencillo, es fácil de hacer y es escalable sobre todo. Aparte tiene hoy en día muchas integraciones. La comunidad de Node-RED cada vez está creciendo más. Hay, hay muchas librerías que suplen varias necesidades. Este entorno en Node-RED fue creado por el Grupo de Tecnologías Emergentes de IBM en el año 2013 y ellos, los creadores, Nick Leary y Dave Conway, actualmente se centran, digamos, en darle continuidad a este proyecto, ¿no? Este proyecto nació con una filosofía de que sea rápido de hacer un proyecto y que, digamos, pueda servir a todo lo que es este ecosistema de lo que es IoT, ¿no? De hecho, si por ahí han jugado con Node-RED o han leído algo, verán de que Node-RED, la comunicación HTTP o REST o MQTT, que también es otro core, es muy sencillo, es realmente sencillo, y lo que te da esa facilidad de ser sencillo es que tú puedes usarlo y crear tecnología rápida, ¿no? Validar pequeños prototipados que quieres hacer y poder crear una solución, que justamente es otro objetivo fundamental de Node-RED, ¿no? Hacer creaciones rápidas. Y aparte tiene una facilidad para la comunicación con servicio, ¿no? Puedes comunicarlo con Amazon, tal vez con una base de datos, con MongoDB, por ejemplo, o tal vez con SQL, con una base de datos basada en SQL. Puedes hacer dashboard también aquí. Eh, y bueno, todos los que son protocolos de IoT. Es muy usado, por ejemplo, con las SCP-32 y ya viene por defecto instalado también en microcomputadoras como la Raspberry Pi. En, en, bueno, creo que fue desde la versión 2 que ya vino preinstalada y también, bueno, es compatible para que lo puedas programar en un celular.
también es compatible para que lo puedas instalar en cualquier sistema operativo, ya sea Linux, Mac, Windows, y es muy, muy directo para, digamos, hacer aplicaciones como menciono. Eh, Parte, digamos, del ecosistema, es, como mencionaba, está muy presente todo lo que es el IoT. Tienes tus dispositivos, como menciona Raspberry Pi, SP32, y tú le das una comunicación, ¿no? Esa comunicación lo envías a la nube, y en la nube tienes que hacer algún proceso, ¿no? Puedes, digamos, crear un código desde cero en JavaScript o en Node.js, en Python, por ejemplo, por ahí puede ser R, pero ese Node-RED te da esa facilidad, ¿no? De que puedas, digamos, obtener la data y almacenarlo en una base de datos solamente con dos bloques y después redirigirlo tal vez para un servicio externo, ¿no? De hecho, Node-RED ahora puede correr en Bluemix y también hay otros servicios como FreeRed que te permite, digamos, tener como un espacio en Internet sin tener un ecosistema nube, ¿no? O sea, muy, muy extenso. Bueno, ¿qué tan importantes son las dashboards? Esta pregunta me lo hice justo cuando estaba haciendo cuando estaba ya redactando los resultados finales del proyecto que estaba haciendo en Loreto. Y realmente ha sido vital la creación de los dashboards para que puedan, digamos, eh, generar métricas para que los tomadores de decisiones en el área del sector salud puedan, digamos, ver que su trabajo ha sido facilitado, ¿no? Que justamente ellos, al ser pocos y necesitan, por ejemplo, contabilizar cuántos casos sospechosos de COVID hay en su zona, pueda verlo facilitado, ¿no? Con herramientas tecnológicas, ¿no? Como aplicativos que recogen información y como nubes, como por ejemplo Conker, para mi proyecto usé Conker, y que corrían ahí servicios que puedan, digamos, generar estas métricas, ¿no? Por ejemplo, él mencionaba que el dashboard que hice para el proyecto de Loreto, nos demoramos más o menos un mes y medio. Sin embargo, los dashboards que se pueden hacer en Node-RED son tan fáciles de hacer que tal vez en un par de horas ya tienes un dashboard muy, muy, muy bonito, muy presentable y que podrías, digamos, validar ciertas métricas, ¿no? Obviamente ya queda en el criterio de los desarrolladores qué tanto incluir. Tal vez por ahí mencionarle de que mucho estorba, mucha información estorba, y también ahí podrías tener ciertos criterios de UX, ¿no? UX design, que también es bastante importante, ¿no? Para ver qué cosas va en qué parte de, de tu gráfica, de tu parte de tu gráfica, por ejemplo, y tal vez hacerle algunas evaluaciones, que también hay evaluaciones puntuales para dashboard, por ejemplo, los A/B testing, por ejemplo, para lo que son de software, me imagino que lo habrán visto muchísimo más, que son como que evaluaciones para poder ver qué tan bueno o qué tanta atractividad tiene tu UI final, tu User Interface final. Por ejemplo, este es un dashboard sencillo de los casos confirmados de COVID en Perú de hoy día. Por ejemplo, este dashboard se hizo en Node-RED. Se hizo para el presente taller, una demostración que se hizo creo que en una hora nada más, y que te permite, por ejemplo, generar métricas jaladas de la base de datos del MINSA para poder ver, por ejemplo, los números positivos y fallecidos por regiones y los porcentajes de fallecidos y también cuál es el número máximo de fallecidos que se ha tenido hasta ahora. Y todo eso vamos a ver ahora la simplicidad del desarrollo de Node-RED. Primero veamos su lógica detrás. Este es Node-RED. Me imagino que por ahí ya habrán jugado mucho con Node-RED, o por ahí si todavía no tienen experiencia.
comentarle que es una plataforma muy, muy sencilla. Tal vez las tareas fundamentales podemos tener aquí la parte izquierda, las paletas donde tienes los bloques con funciones múltiples. Por ejemplo, los comunes, tal vez aquí uno de los más importantes, tal vez el inject y el debug, que nos permite visualizar si hay errores o qué es lo que bota tal vez un bloque. Y tal vez el inject que nos permite, digamos, generar como que impulsos para poder activar ciertos bloques que tienen otras funciones, ¿no? Tenemos bloques de funciones de propósito general que nos permite crear código o tal vez redirigir los valores que llegan a un bloque. Tienes la opción de programarlo en JavaScript, también tienes la opción de programarlo en Python. Bueno, también tiene unos bloques relacionados a lo que es Computer Vision y Machine Learning, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Por ejemplo, los bloques de Network tiene mucha facilidad, por ejemplo, para comunicarse con MQTT. Realmente es bien sencillo, es una aplicación directa, pero hay que conocer qué configurar y qué no configurar. Y también cierta teoría del protocolo, ¿no? Recordamos que esto es cómo usar el protocolo, pero se tiene que entender qué es el protocolo, ¿no? Para poder usarlo bien. Tenemos, por ejemplo, todo lo que son las comunicaciones con los protocolos de HTTP, como de Internet como es HTTP. También tenemos una comunicación con WebSocket, que es una capa extra para lo que es comunicación TCP/IP. Tenemos, por ejemplo, algunas formas de manipulación de cadenas. Tenemos también bloques para lo que es manipulación de tipo de datos o de archivos, como por ejemplo CSV, HTML, JSON, XML, JAM y por ahí Excel, que también es importante, ¿no? Forma de almacenamiento. Bueno, esta es una abrir y pues, bueno, sobreescribir archivos en un file, que es un archivo puntualmente. Tienes también para usar lo que es TensorFlow y todo su potencialidad en lo que es Machine Learning y Deep Learning. Obviamente no es completo, pero tienes también para poder hacer rápidamente prototipos de este calibre. Bueno, también tienes bloques de Raspberry Pi y estos se ven potenciados cuando tienes instalado esto en Raspberry Pi. Bueno, y ahora en lo que compete los bloques de dashboard, puntualmente que puedes usar. Tienes, por ejemplo, los bloques para usar un botón, usar un switch, un slider, usar, digamos, valores numéricos ploteados. Tienes para también ingreso de textos, que también puedes usarlo como formulario. Tienes, por ejemplo, hacer un formulario puntualmente. Textos, tienes un gauge, que es una gráfica que permite hacer una especie de barrido circular. Es una gráfica chart, que puede ser gráficas lineales, barras, puede ser un pie chart, gráficas que, digamos, diversas gráficas, depende también el tipo de datos que uses, ya sea si es cuantitativo o cualitativo, por ejemplo, puedes usar una gráfica de barras o puede ser un line chart, por ejemplo, si es cuantitativo puro. Bueno, audio también por ahí, si le quieren agregar este bloque o esta funcionalidad a sus proyectos. Bueno, comunicación también con alguna interfaz de notificación. Y estos bloques, me parece que estos bloques ya no vienen con el bloque dashboard, pero yo he incluido otros bloques para esta plataforma que pueden complementar, ¿no? Bueno, tal vez aquí el más resaltante es el de Template, ¿no? Template que te permite darle ciertas configuraciones de visualización de tu dashboard, ¿no? Recordamos que todo que Node-RED está escrito en JavaScript y JavaScript es el lenguaje por excelencia de Internet para lo que es frontend y tú lo puedes
todo eso configurar con CSS. Entonces con template tú puedes tener acceso al CSS de tu archivo y poder modificarlo, ¿no? Y poder cambiar la apariencia de tus bloques de frontend, ¿no? Bueno, tal vez esto ya lo voy a pasar un poco más rápido. Herramientas de imágenes para poder, digamos, hacer tratamiento de imágenes. Obviamente es chiquito, pero tiene varias aplicaciones. Algunos bloques de Machine Learning que son muy interesantes, digamos, para hacer cosas muy puntuales y rápidas en Machine Learning. Y bueno, algunos bloques de lo que son tratamiento con, digamos, archivos de Excel, ¿no? Que recordemos que Excel se diferencia de CSV, es que los archivos de Excel tienen bastantes hojas, ¿no? Tú puedes tener bastantes hojas de trabajo y cada hoja de trabajo tienes, digamos, un montón de celdas usadas para un montón de fines, ¿no? Puedes tener tal vez eh, el almacenamiento tal vez de tus productos, tal vez en otra hoja, tal vez algunos cálculos extra, tablas dinámicas, podrías tenerlo. Entonces, por eso el Excel es un poco, hay que tratarlo de una manera propicia, ¿no? Bueno, para el proyecto, acá le tengo la demo, acá tengo, y tengo el dashboard, lo voy a lanzar. Bueno, este es un primer demo en la cual nos permite evaluar las formas de gráficas que podrías tener. Por ejemplo, puedo cambiar aquí las gráficas que yo podría realizar. Puedo tener control, digamos, de las fechas y puedo ver las gráficas con distintos colores, cada uno independiente de la otra, pero aún así perteneciendo al mismo ploteo. Tenemos, por ejemplo, la gráfica horizontal de barras y la gráfica normal de barras, ¿no? Que puede tener dentro de una misma propiedad varios subcomponentes, ¿no? Que podrían darnos unas métricas distintas. También el Polar Chart se parece al Pie Chart, pero no es como la gráfica no es, no es cortada de la forma tradicional, sino es como pequeños círculos concéntricos que tienen, digamos, cada círculo concéntrico representa un valor, ¿no? Bueno, es una alternativa para poder usarlo. Y bueno, el pie chart tradicional, que bueno, no tan tradicional tampoco. Es una combinación entre el polar chart con el pie chart. Pero también tienes la opción del pie chart normal. Bueno, el radar chart que es eh, muy parecido al polar chart, pero una sola línea, ¿no? Y es como si tuviera los círculos concéntricos, pero eso es un corte solamente de una línea. Y ahí tienes ciertos valores. Vamos a ver otra forma. Bueno, acá con el array, por ejemplo, puedo visualizar lo que es el line chart, la diferente forma de cómo puedo visualizar este tipo de gráfico. Con puedo cambiar el color, por ejemplo, si cambio los colores, vamos a ver otro tipo de visualización. Tengo aquí, por ejemplo, que puedo modificar también el tamaño. Acá se visualiza, por ejemplo, el radar chart de una manera diferente, que es como la parte de una esfera, pero cortada en 3D, un sector cortado en 3D. Y eso nos genera, digamos, una visualización. Bueno, pero esto ya dependería, digamos, del programador qué tan útil lo considera eso. Algunos otros modelos. Y acá llegamos, por ejemplo, a las métricas de pie chart tradicional, ¿no? Que es justamente este es el modelo tradicional. De hecho, podemos programar también este círculo concéntrico. Qué tan grande es, o qué tan chiquito, o desaparecerlo. Bueno, otras visualizaciones.
Bueno, acá tenemos una opción para borrarla, pero no voy a borrar. También en la parte izquierda tenemos como un selector de, digamos, de views, de vistas. Esta es la vista demo que quería mostrarle, pero esta es la que se desarrolló para el taller. Y voy a comentar el código. De hecho, este es bien sencillo y puntual, en la cual te permite, digamos, visualizar lo gráfico de positivos y fallecidos de hoy día. Y bueno, los porcentajes de fallecidos, ¿no? Que hay hasta la fecha, ¿no? Y también el número máximo de fallecidos que se tiene hasta el momento. Esta información se jala del MINSA. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, acá tengo bueno, este es el bloque. No, claro, este es el bloque. Puntualmente lo que aquí encuentro es cómo obtener la data para poder hacer un uso de ella. Es de aquí. Este es el link que me genera toda la información. Lo voy a abrir. Creo que lo tengo abierto. Bueno, acá lo tengo abierto. Y es justamente lo que nos da son las regiones y también los PCR positivos que se tiene hasta ahora. Las pruebas rápidas. Estas son las pruebas de antígeno positivo. El total de casos positivos de COVID y bueno, los fallecidos que se tiene hasta la fecha, ¿no? Justamente acá tiene un valor y no, voy a minimizarlo. Y se puede, digamos, representar aquí, ¿no? Y ahora, ¿de dónde saco esto, no? Yo justamente voy a entrar a lo que es sala situacional del MINSA. Entro aquí a la sala situacional. Esto está hecho en Power BI. Esto también es otra plataforma para hacer gráficas. Bueno, esta es la plataforma de la sala situacional y por ahí los que, bueno, por ahí jugando con la información. Si nosotros le damos acá a descargar Excel actualizado del día 2, si yo le doy descargar, me descarga un archivo, me intenta descargar un archivo, pero como pueden ver, me abre una pestaña adicional. Esta pestaña adicional, lo que hice fue simplemente abrir esta pestaña adicional, copiar esta información y poder ingresarlo aquí. Esto, como pueden ver, es directamente jalado de la página del MINSA, de sus archivos XML, ¿no? También hay otra posibilidad, es poder descargarlo y a través de Node-RED leer el archivo local y poder también graficarlo. Eh, También es una opción, también es otra opción también los datos libres del MINSA, que también es otra posible opción para poder, digamos, obtener otras métricas y otros datos también, por ejemplo, los casos positivos por COVID-19 que se tienen hasta el momento o también los que tienen los fallecidos que se tienen hasta este momento, ¿no? Y por ejemplo, tienes la opción de dar link y poder, digamos, descargar también la data en CSV, ¿no? Y también tienes la opción también de descargarlo por aquí, por la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Eh, Ambos también puedes manejar ambos. Acá en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos tienes otros valores de, por ejemplo, SINADEF. Tal vez en algunas columnas viene otro tipo de información, como lugar de fallecimiento o tal vez el centro de salud que atendió a la persona, que también puedes usarlo también para tus gráficas. Eh, Como pueden ver aquí, básicamente es leer la información, hacerle un tratamiento con estos bloques de Excel y finalmente mandarlos a estos bloques celestes que son de las gráficas del dashboard, ¿no? Pero para eso intermediariamente tienen funciones en JavaScript. Estas son las funciones en naranja que hacen un tratamiento de la data, ¿no? Que justamente también que es importante verlo, ¿no? Porque tú puedes repotenciar todo lo que has trabajado usando JavaScript, usando programación, ¿no? Programación pero escrita, ¿ya?
no en bloques, que justamente es un complemento importante para lo que es Node-RED, ¿no? Eh, bueno, aquí básicamente es obtener la información, apilarlo todo en un array y justamente hacer la estructura de cómo es lo que te piden los bloques de dashboard de Node-RED, ¿no? Que justamente te piden de una cierta forma. Mandarle a algunos te piden un objeto, algunos te piden simplemente un archivo, un array, algunos te piden, o simplemente un valor a las secas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo aquí le voy a pasar un link. Me parece que es este. Esto lo voy a poner. Aquí, como pueden ver, es parte de la documentación de Node-RED en su campo de dashboard y que nos facilita, digamos, como documentación qué es lo que debemos de pasarle a los bloques de dashboard para poder ser visualizados, ¿no? Por ejemplo, algunos te piden tópico y payload, que justamente son la forma de comunicación entre los flow, que son, digamos, la forma de comunicación de los bloques. Por ejemplo, este es para el line chart, tienes para el bar y otros tipos de gráficas que justamente, por ejemplo, estos solamente te piden un payload como componente principal y adicionalmente un label que es para ya solamente ponerle un título. Tienes, por ejemplo, algunos otros como el line chart, que ya son los eh, que tú ya puedes hacer ahí con esos ploteos un poco más interesantes. Tenemos, por ejemplo, lo que es el bar y el pie chart, que, bueno, te permite trabajar con el pie, con la gráfica de pie, pero esto sí te tienes que enviar la información como series, pero tienes de varias formas de cómo enviarlos, ¿no? Por ejemplo, esta notación, que son como que arrays, subarrays solos, tienes una notación que le envías solamente un array y tienes una notación que le envías muchos arrays. Y cada uno tiene una funcionalidad, cada uno te genera una, una gráfica un poco diferente que la otra. Bueno, acá también te genera un ejemplo que es, bueno, los ejemplos de Node-RED para compartirlos, generalmente te lo envían tipo JSON y que simplemente esto se copia en, en tu archivo Node-RED. Tienes acá una opción que se llama importar y acá importas los archivos, ¿no? Es una forma bien sencilla, por ejemplo, de importar archivos y poder probarlo, ¿no? Pero ahora no los voy a importar. Bueno, acá por acá continuamos. En las siguientes funciones, vamos a ver esto. Prácticamente aquí eh, este gráfico es el de Gauch. Este lo que nos dice simplemente que le enviemos un valor que se llama value y con eso ya te permite visualizar la información, ¿no? Por aquí en la parte central del código es básicamente acceder a la información que está basada en payload, que mencionaba que era la forma de comunicación de un bloque y otro bloque. Le pasa información a través de este campo que se llama payload. Dentro de payload tú tienes la información, o ya sea un objeto o puede ser un array, y a partir de ahí puedes acceder a la información dentro del array o del objeto, ¿no? A través de corchetes. Obtienes la información y bueno, vas apilando la información para que puedas generar un array que al final sirva para poder plotearlo, ¿no? La forma de poder validar si la información está enviándose correctamente es a través de los debug. Por ejemplo, este debug, eh, por ejemplo, tienes la opción para poder visualizar el mensaje completo que le llega de un bloque a otro bloque, o también simplemente puedes customizar, ¿no? Para que sea solamente
que visualice la información del payload, que es uno de los campos principales. Y bueno, como mencionar, estos son bloques son muy importantes para poder visualizar la información del flujo de, de tu lógica. En la parte derecha tenemos bastantes opciones. Por ejemplo, tenemos una opción que se llama justamente los mensajes de depuración y que podemos ver qué información llega, ¿no? Aquí va llegando la información. Cuando nosotros nos ponemos el cursor encima de estos mensajes, nos selecciona de qué bloque está llegando la información. Tienes la opción también de que si tienes muchos depuradores, puedes simplemente filtrarlos, como para seleccionar uno particular, o solamente puedes filtrarlo por el flow actual, el current flow, que justamente son como estas pestañas que nos permite crear una lógica en cada campo y a partir de ahí ya poder, de hecho puedes comunicarte también entre ellos. Puedes crear también variables globales, variables solamente en el flow y que, digamos, cada uno tiene cierto uso, ¿no? Y lo chévere es que todos estos flow pueden, como mencionaba, comunicarse y puedes crear más y más y más lógica, ¿no? Y bueno, también tienes la opción de incluir una imagen. Aquí tengo la imagen. Esto, de hecho, esta parte de aquí, esta es una imagen que le da cierto toque de dinamismo al dashboard, ¿no? Como pueden ver, a partir de esta forma de poder obtener los datos del MINSA, te permite generar gráficas propias, ¿no? Y poder, digamos, esto incluirlo tal vez en una vista digamos, a un proyecto que estés haciendo, ¿no? Esto de hecho lo puedes incluir tal vez para otro proyecto, porque al final esto es un HTML. Todo esto está dentro de un div, un tag div en HTML y tú lo puedes incluir en, tal vez en otro proyecto, ¿no? De hecho, esto también corre muy bien en lo que es Android. De hecho, esto tiene una perspectiva responsive. Se podría ajustar de acuerdo al tamaño de la pantalla, ¿no? Para modificar, digamos, los gráficos o tal vez el fondo, el background, tienes un bloque que se llama Dashboard Template. Acá lo tengo deshabilitado. Que lo que me hace este bloque es cambiarle la información que tienes adentro. Voy a agrandar esta parte. Tienes, por ejemplo, como mencionaba, esto es JavaScript y HTML, entonces tú puedes configurar con CSS. Esto también se va a explicar más adelante esta parte. Y tú puedes configurar prácticamente todo. Puedes agregarle información como cambio de texto, incluir, digamos, el background, cambiar tal vez a una visualización de el background, el color del background, también la oscuridad que va a tener el texto o tal vez algún otro componente. Y bueno, en general tú puedes configurar todo hasta donde consideres que debes incluir, ¿no? Esto estaba mencionando que lo voy a habilitar, lo voy a, digamos, correr. Y bueno, acá me da otra visualización que justamente en el template modifica el CSS para poder, digamos, tener un shadow eh, marcado y pueda, digamos, tener una prestación diferente, ¿no? Acá en el tema de deploy, pues nos permite como que actualizar el código o compilar, podríamos decirlo. Y hay varias opciones, ¿no? También compilar todos los flow, o también tienes solamente los flow que contienen un nodo de cambio, ¿no? O también tienes una tercera opción que te permite solo hacer esta actualización de los nodos que han tenido cambio, ¿no? Y bueno, también restar los flow. Y bueno, este reinicia puntualmente el actual, ¿no? Y bueno, esto de esta forma, digamos, te permite obtener la data por este bloque hacer todo lo que es el tratamiento de la información, porque estás leyendo eh, un archivo Excel, XLS. Tienes la opción, digamos, del tratamiento de data a través de los bloques de función.
tienes bloques de depuración y finalmente bloques de visualización. Esto te da la facilidad de poder trabajar usando Node-RED, ¿no? Esta es la facilidad que te da Node-RED. Tal vez si lo trabajaras en otro entorno, tendrías que tener un poco de experiencia trabajándolo, pero Node-RED te permite incluso hasta intuitivamente poder trabajar con los bloques, ¿no? Bueno, puedes agregarle muchísimas más funcionalidades, como mencionaba. Y bueno, aquí la idea es prácticamente solamente entender las funcionales del bloque, leer un poco de teoría del bloque y cómo se lee. Por ejemplo, le doy clic a un bloque y tienes la opción de un librito. Y acá nos da cierta información de para qué sirve este bloque. Es muy puntual, es muy directo y nos permite, digamos, entenderlo rápidamente. Entonces, otra parte importante es que cuando tú le das el clic a un bloque, te da cierta información adicional del bloque, por ejemplo, como lo pueden ver aquí. Y también tienes una opción aparte que se llama información, que no es la documentación del bloque, sino la información del bloque actual. Y acá tenemos, por ejemplo, de todos los flow, que es lo que contiene. Y bueno, puntualmente dónde estamos, dónde se encuentra este flow, que es el ejemplo 1, ¿no? Que vendría por acá, ¿no? Y acá viene todos los bloques que están siendo usados para este proyecto, ¿no? Bueno, otra vista de los bloques. Este ya es más para el tema del dashboard, cómo podemos, digamos, organizar nuestro dashboard en, digamos, en columnas y qué información va almacenada. Y bueno, tienes una pestaña de dashboard en la cual tenemos varios tabs, ¿no? Dentro de los tabs tenemos los grupos. Cada grupo tú tienes ya ahí recién un visualizador de gráfica, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá tres grupos que se llama Proyecto Visualizador, gráfica de barra de la situación de la pandemia en Perú, el número de fallecidos y el máximo número de fallecidos, ¿no? Cada uno integra un bloque, cada uno integra un bloque. De esa manera, al tener grupos, podemos dividir la pantalla en columnas. Por ejemplo, acá tenemos 4, y acá tenemos 1, 2, 3 y 4, pero este lo pasamos abajo porque ya es un tema de configuración que hemos hecho aquí en el bloque. Y es también porque aquí en un grupo no se encuentra vacío, pero es muy fácil, como por ejemplo, a ver, este que se llama máximo número de fallecidos, está por acá, máximo número de fallecidos, acá está, lo jalamos para este grupo, hacemos un deploy y automáticamente se vuelve 4 columnas, ¿no? Podemos, digamos, en este campo poder configurar digamos, la visualización, ¿no? Y por ahí si no te gusta el template lo puedes modificar, o por ahí también tienes la opción de deshabilitar, que abajo en las opciones tienes la opción de deshabilitado, o te dice, ¿no? Si está deshabilitado o habilitado, ¿no? Y bueno, tienes, por ejemplo, una visualización como esta, ¿no? Puedes ponerle, digamos, tal vez un fondo oscuro si te gusta. Tienes, digamos, otras opciones, ¿no? Pero Node-RED es una herramienta muy sencilla, muy fácil de usar y es, desde mi punto de vista, ideal para hacer prototipados rápidos, y se necesita en sí mm, no un conocimiento extenso de un lenguaje de programación, solo entender como que las bases. De hecho, tal vez chicos de primero ciclo de ingeniería o tal vez hobbyistas podrían aprender fácilmente Node-RED en un taller corto, ¿no? O en un curso corto. Y sí, esto vendría a ser, la verdad que era un taller muy, muy directo al uso del Node-RED, usando dashboard y también concientizándolo un poco más de que la tecnología que podemos crear y aprender podría tener aplicaciones que puedan, digamos, mitigar el efecto de la pandemia, ¿no? Y solamente tal vez como palabras finales, me gustaría que también sigan esta filosofía, ¿no? Que la tecnología no es como que el problema central. El problema es justamente la realidad que estamos viviendo.
tal vez no, o sea, podría ser pandemia o podría ser tal vez para otros proyectos que no tengan que ver con la pandemia, pero hay problemas reales que la tecnología podría solucionar, ¿no? Pero siempre pensando que hay alternativas también de solución. Y bueno, eso sería todo. Agradezco mucho al Empresa Maker por permitirme estar aquí y bueno,